Continuando con conceptos básicos en hepatología, el tema a tratar en esta oportunidad es de esteatosis y esteatohepatitis. En esta primera clase vamos a hablar sobre conceptos de fisiología y fisiopatología, conceptos que con toda seguridad ya hemos conocido desde hace cierto tiempo, pero que es necesario en este momento recordarlos, traerlos a la memoria, tenerlos presentes para poder entender luego mejor todo lo que sea la parte clínica, etc. ¿Qué es el hígado graso o esteatosis hepática? El depósito en los hepatocitos de grasa en forma de triglicéridos. Ese depósito de grasa, fíjense ustedes en el diagrama, puede ser de dos formas. La forma que vamos a hablar hoy exclusivamente es esta forma macrovascular o macrovesicular. En realidad, el nombre más apropiado es macrovascular porque no tiene una membrana, es simplemente una gran gota de grasa que desplaza el núcleo hacia la periferia de la célula. La forma microvascular se caracteriza por pequeñas gotas que rodean al núcleo de la célula. Y esto se ve en situaciones que son bastante menos frecuentes, como es la esteatopatitis del embarazo y en el síndrome de Rayleigh. Los hepatocitos juegan un papel central en el metabolismo de las grasas. Cualquier proceso en el hepatocito que incremente la incorporación o síntesis de ácido graso o que disminuya su consumo o exportación van a provocar una acumulación del mismo en el hepatocito. En algunas personas, la retención de lípidos en los hepatocitos y en el tejido graso se asocia además con procesos inflamatorios y desarrollo de fibrosis hepática. Con esto ya tenemos una idea general pues, del tema que vamos a tratar. En este tema o en esta situación hay tres elementos fundamentales, tres actores, llamémoslo así, que son, por supuesto, el hígado, luego tenemos la grasa corporal, el tejido adiposo, y por último tenemos el páncreas endocrino, especialmente por la producción de insulina. Recordando nuevamente conceptos básicos, los ácidos grasos forman parte de las grasas. Las grasas son simplemente una acumulación, una reunión, si se quiere, de una cantidad de hígado de ácidos grasos. Recuerdo que en la economía humana básicamente son 12 los ácidos grasos que juegan un papel importante. Y todos hemos hablado de ácidos grasos saturados, poli o monoinsaturados, esenciales, etc. Pero cuando se ingieren grasas, para que esa grasa pueda ser absorbida, tiene necesariamente que ser liberados los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos que se liberan en la luz intestinal gracias a las lipasas intestinales y pancreáticas, etcétera, van a ser absorbidos, pasan entonces a la sangre y parte también al sistema linfático y entre otras cosas importantísimas van a llegar al hígado. Estos ácidos grasos, por lo tanto, son los ladrillos fundamentales, como lo son los monosacáridos en relación a los carbohidratos. Pero para que estos ácidos grasos puedan ser transportados y guardados, tienen que ser unidos a glicerol para formar triglicéridos. De lo contrario, les resulta muy difícil trasladarse en el torrente sanguíneo, que es de tipo acuoso, etc. Y por supuesto, en esta forma, empaquetados así en tres, van a ser en la forma en que van a ser guardados en el tejido graso de reserva. Bien, hablamos entonces de que habían tres elementos fundamentales, tres actores. Vamos a hablar del primero de ellos, el hígado. Y por lo tanto, tenemos que mencionar cuál es el metabolismo de los lípidos en el hígado. Fíjense ustedes, convierten carbohidratos y proteínas en ácido graso. Una capacidad que tiene el hígado increíble de poder transformar unas cosas en otras, gracias a esa gran cantidad de enzimas que contienen pues, el hígado. También sintetiza colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Muy importante, sintetiza proteínas, específicamente las apoproteínas, que son las que van a permitir formar las lipoproteínas para que puedan circular en la sangre, ¿verdad?
Luego tenemos la beta oxidación de ácidos grasos para generar energía que puede en un momento dado necesitar. Y como ya dijimos, forma triglicéridos para poder ser exportados. En relación al metabolismo de las grasas, es importante recordar lo siguiente. Normalmente existe un equilibrio entre los triglicéridos que entran o que son generados en el hepatocito y los que salen. Cuando ese equilibrio se rompe, se acumulan los triglicéridos y se provoca esteatosis. Fíjense ustedes, ¿cómo llegan o cómo se forman entonces en el hepatocito? Bueno, en la presencia de ácidos grasos fundamentalmente en el hepatocito se debe a la llegada por los alimentos, la llegada que puede venir esos ácidos grasos del propio tejido adiposo o la grasa corporal y aquellos ácidos grasos que son generados dentro del hepatocito, y ya mencionamos cómo fácilmente el hígado transforma la glucosa en ácidos grasos. Y una vez que salen del hepatocito tienen dos grandes funciones. Por un lado, van a ir al depósito toda la energía que no se utilice, que exceda a la energía que se ha ingerido, se va a guardar, porque el organismo es sumamente celoso con la energía y todo lo que sobre lo guarda, y lo va a guardar, por supuesto, en el tejido adiposo. Por otro lado, esos ácidos grasos también circulando van a tener una función importante en la producción de energía, sobre todo a nivel muscular. Recuerden que los dos grandes combustibles del músculo son la glucosa y los ácidos grasos, pero le da preferencia a la glucosa porque es un mecanismo aeróbico mucho más sencillo y que no deja residuos prácticamente. Entonces, en base a eso, tenemos que considerar al hígado como la central energética del organismo. Vamos a seguir, por ejemplo, si se ingieren carbohidratos, como se ve aquí en este diagrama, esos carbohidratos en alguna forma van a ser transformados en glucosa. La glucosa entonces tiene tres opciones. O forma glucógeno para permanecer en el propio hígado de manera que el hígado tenga una reserva de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? El glucógeno es la unión de cientos o miles de estas moléculas de glucosa en una forma empaquetada en esa forma. Es el equivalente a lo que es el almidón en el reino vegetal, que es exactamente lo mismo, que es glucosa empaquetada, lo único que varía es la forma y la manera de ser. Entonces, parte del glucógeno, parte de la glucosa es para glucógeno hepático. Una gran parte también, como dijimos, todo lo que sobra de glucosa se va a transformar en ácidos grasos y va a ir a la reserva, aquí como se ve a la izquierda, a la grasa corporal. Pero una de las funciones muy importantes del hígado es mantener los niveles de glucosa en la sangre, o sea, la glicemia, es muy importante y eso es muy preciso, los márgenes que tiene para mantenerlo, y eso tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el combustible que utilizan las neuronas, etcétera, y el sistema nervioso central, de manera pues que todos sabemos que la falta de glucosa o que se produzca de repente una hipoglicemia va a traer problemas importantes a nivel del sistema nervioso. Pero por otro lado, esa glucosa también va a ser utilizada a nivel del músculo cuando hay actividad muscular y puede ser utilizada de dos formas, directamente como tal, ¿verdad? Para lo cual necesita oxígeno, ¿verdad? Y es la forma aeróbica de producir energía a nivel muscular. Pero una parte de esa glucosa además se va a acumular en el músculo como glucógeno, igual que lo sucede en el hígado. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede suceder que se necesite de inmediato obtener energía en grandes cantidades y no hay tiempo para que llegue el oxígeno. Entonces tiene que ser utilizada en forma anaeróbica, sin depender del oxígeno, y eso se realiza a nivel del músculo por métodos enzimáticos para producir energía anaeróbica. Con todo esto que hemos hablado, entonces tenemos que considerar que existen tanques de energía en el organismo. El glucógeno hepático, del cual ya hablamos, que es aproximadamente 10% de la masa hepática, o sea, 150 gramos por 4 kilocalorías son alrededor de 600 calorías. Y el muscular, no, el muscular es más, porque hay mucho más músculo y son alrededor de 400 gramos de masa muscular
y en ese caso son 1.600 calorías. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente el hígado tiene alrededor de 2.000 o un poco más de 2.000 calorías de reserva. Pero realmente la gran reserva se produce a nivel de la grasa corporal. Porque la grasa corporal, que es aproximadamente el 25% del peso corporal promedio, son alrededor de 17, 18 kilos promedio, nos va a dar una cantidad muy grande de calorías, de 110.000 a 140.000 calorías que tenemos en la grasa corporal, ahí de depósito. Ahí están guardadas para cuando sean necesarias. Es ustedes que en reposo pudiéramos mantenernos vivos durante unas semanas con esa cantidad de calorías que tenemos. Todos estos conceptos los conocen muy bien los atletas, etcétera, los que hacen ejercicio, o los que corren maratones, etcétera, que existen estos diferentes depósitos, cómo usarlos y cómo restituirlos. Bien, el otro actor es la grasa corporal propiamente. Y fíjense ustedes que la grasa corporal está formada por los adipocitos o también llamadas lipocitos. A la izquierda tenemos un diagrama de un lipocito. Fíjense ustedes que es una célula que tiene una gran cantidad de triglicéridos, algo también de colesterol, por ejemplo. Pero tiene su núcleo y tiene su mitocondria. Eso quiere decir que es una célula viva, activa, no es simplemente un depósito. Pero ya sabemos, como se ve en la parte central, que es el mayor depósito de energía del organismo. Tenemos alrededor de 140.000 calorías ahí. Hasta hace unos años se consideraba que simplemente la grasa corporal servía de relleno y protección, además de depósito, por supuesto. Sin embargo, eso ha cambiado. Y conocimientos más recientes han determinado que los lipocitos constituyen un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque producen hormonas, leptina, adiponectina, resistinas, interleuquinas, citoquinas, etc. Y además, los lipocitos intervienen en procesos inflamatorios. De manera pues que fíjense ustedes que esta grasa corporal es mucho más compleja de lo que se creía. No es solamente un depósito, produce hormonas, citoquinas y además prácticamente también en alguna forma interviene con el sistema inmunológico. ¿Qué son esas hormonas que produce el tejido graso, que son las adipoquinas? ¿Dónde actúan? Bueno, evidentemente actúan en el hígado, pues ya hemos visto, pero también en el sistema vascular, en el músculo, en el cerebro y en el páncreas. O sea, influencian estas diferentes zonas. De esas hormonas vamos a hablar de las dos más importantes. La leptina inhibe el apetito. Cuando se descubre esta hormona, se piensa que esto podría ser la solución del sobrepeso y de la obesidad. Lamentablemente, esto no fue así porque en la obesidad lo que existe es una resistencia a la leptina. Hay más bien una hiperleptinemia. De manera pues que las cosas se complicaron. Pero esta leptina, además de inhibir el apetito, aumenta el metabolismo basal. Eso quiere decir que gastamos más energía cuando estamos en reposo y también la temperatura corporal. En ambas circunstancias se está utilizando mayor cantidad de energía del organismo. Por otro lado, reduce la lipogénesis, o sea, la formación de grasa, y más bien aumenta la lipólisis, o sea, la utilización de esos ácidos grasos. De manera pues que la leptina contribuye a regular el peso corporal en condiciones normales. Por otro lado, la adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina en diversos tejidos, hígado, músculo esquelético, páncreas y tejido adiposo. Favorece la oxidación de ácidos grasos y favorece la entrada de glucosa en los tejidos. Pero fíjense ustedes que hablamos entonces de resistencia a la leptina, que sucede, por ejemplo, en pacientes con obesidad. La resistencia a la leptina va a provocar hiperleptinemia, lo mismo que la resistencia a la insulina provoca hiperinsulinemia. ¿Y qué hace la hiperleptinemia? Pues activa células estelares, tiene esa acción cuando se presenta en grandes cantidades. ¿Qué hace? Esas células estelares que están allí en el espacio de Dice, tranquilitas, que normalmente son pequeñas, lo que tienen son pequeñas cantidades de lípidos en forma de, sobre todo de retinoides,
Cuando recibe órdenes, citoquina profibrogénica se activa, se transforma en una célula mucho más grande que adquiere cierto grado de movilidad, pero sobre todo desarrolla rápidamente una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Recordamos que el retículo endoplásmico rugoso es donde se producen proteínas. ¿Y qué proteínas se están produciendo? Colágeno tipo 1, o sea, fibra ya de fibrogénesis. Entonces, en pacientes obesos hay resistencia a la leptina y los niveles de leptina en sangre se incrementan y eso favorece la fibrogénesis. Las adipoquinas entonces regulan también la actividad de células estelares, como dije, pero fíjense ustedes que en presencia de inflamación, ellas actúan en forma diferente. La adiponectina, que aquí le aparece como en verde, son antifibrogénicas, porque inhibe más bien la activación de las células estelares, incrementa la apoptosis de esas células, o sea, el suicidio, la muerte de ellas mismas, y reduce la producción de colágeno. De manera pues que en ese sentido la adiponectina es antifibrogénica. En cambio la leptina en cantidades altas es fibrogénica, como ya dijimos, e incrementa la producción de colágeno. Bien, el tercer actor del cual hemos hablado es el páncreas. Y básicamente lo que vamos a hablar es de la insulina. El glucagón, por supuesto, también influye, pero básicamente lo más importante es la acción de la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina abre las puertas para que la glucosa pueda entrar a la célula. Simplemente, en este caso, en el diagrama, vemos lo que podría ser parte de una fibra muscular. Esa fibra muscular, en su membrana plasmática o su membrana celular, tiene una gran cantidad de receptores de insulina, ¿verdad? Esos receptores de insulina son los que, cuando llega insulina y toca esos receptores, ¿verdad?, se produce el efecto de que se abre la posibilidad de que entre glucosa a la célula. Si no se produce ese fenómeno, si no llega la insulina que tiene la llave prácticamente de abrir la puerta, la glucosa no puede entrar o no entra, ¿verdad? Y eso es lo que sucede justamente cuando hay resistencia, en este caso, a la insulina. ¿Qué pasa entonces cuando hay resistencia a la insulina? Bueno, sencillamente, como el problema fundamental es el problema de el transporte del paso de la... no hay receptores de insulina en la membrana celular, se produce, por lo tanto, hiperinsulinemia, porque la fibra muscular manda mensajes al páncreas diciendo, mira, ¿qué es lo que pasa? No hay insulina, no hay glucosa, entonces se produce más insulina. Hay hiperinsulinemia y como la glucosa de todas maneras, como estos receptores ya no funcionan, la glucosa aumenta y hay hiperglicemia. Entonces, en esta situación, a la célula va a entrar poco glucosa y, como ya dije, se va a producir este fenómeno. Entonces, ¿por qué traigo esto en relación al hígado y a la esteatosis hepática? Porque la hiperinsulinemia tiene efecto tanto sobre el tejido graso como sobre el hígado. O sea, el incremento de insulina en la sangre a nivel del tejido adiposo deteriora la capacidad de la insulina de suprimir la hipólisis, ¿verdad? Y por otro lado, hay mayor liberación de ácidos grasos que llegan al hígado. O sea, favorece la esteatosis, la hiperinsulinemia. Y sobre el hígado va a alterar el metabolismo del glucógeno y de la glucosa y va a afectar la regeneración hepática y favorece el estrés oxidativo. De manera pues que estas dos cosas van evidentemente a favorecer la esteatosis y evidentemente también a la larga favorecer la inflamación y la fibrosis. Entonces, como sinopsis, resumiendo lo dicho, la acumulación de grasa en los hepatocitos está ligada al manejo de la energía en el organismo. Cuando el equilibrio se rompe a favor de la energía ingresada, desencadenan múltiples interacciones bioquímicas y hormonales que determinan la acumulación de grasa en el hepatocito. Los mecanismos fisiopatológicos que determinan esta acumulación, así como los procesos microinflamatorios subsiguientes, son complejos y no del todo conocidos. Intervienen factores genéticos, metabólicos, ambientales y de la microbiota intestinal. El hígado graso puede evolucionar a procesos inflamatorios y fibrogénicos y generando lo que se ha llamado hasta ahora enfermedad del hígado graso no alcohólica, con esa sigla en inglés.
Sin embargo, en los últimos años se ha pensado que ese nombre no es adecuado porque dice lo que no es. Y entonces el nombre que se propone, que se está comenzando a usar en este momento, es de hígado graso asociado a disfunción metabólica. ¿Y eso qué significa? Significa que esto es un proceso activo donde la esteatosis simple, o sea, la simple presencia de grasas en el hepatocito sin inflamación, puede evolucionar a inflamación, o sea, esteatohepatitis, o una vez que se comienza a formar tejido fibroso, puede llegar a cirrosis y allí puede desarrollarse hepatocarcinoma. Y esta situación es la que vamos entonces a plantear en la próxima clase.